¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Continuamos con esta cobertura especial. Estamos transmitiendo desde Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, en un día muy importante, un evento simbólico. Usted nos vio a lo largo del día en la cobertura de CNN en español, el concierto que se llevó a cabo por más de 30 artistas, precisamente en el puente Tienditas, un día antes de que se llegue al día D, la fecha del 23 de febrero, el día en que Juan Guaidó, el reconocido por más de 40 países como presidente encargado de Venezuela, decidió y convocó y llamó a los venezolanos que se hará el intento de cruzar la ayuda humanitaria precisamente al lado venezolano. El día de hoy ha sido no nada más emotivo, sino muy importante. Hay una reunión que es una muestra de fuerza y de unión de diferentes gobiernos. Hoy vamos a estar hablando con los protagonistas precisamente de esta reunión que se ha dado con una causa común, que es el tema de la ayuda humanitaria. Estamos hablando de mandatarios que se han reunido y que mañana estarán precisamente en este arranque del intento de cruzar la ayuda humanitaria. Así que sin más preámbulo, lo invito a que nos acompañe comentando a través de las plataformas digitales. En Twitter estamos utilizando Conclu VZLA 1, porque falta un día, ya mañana es el día de la ayuda humanitaria. Nos acompaña con esta etiqueta entonces y iniciamos el programa. Se lo presento así. Venezuela, hoy no será tu muerte sino tu nacimiento, y muy pronto dormirás como Dios te trajo al mundo, sin miedos, sin cadenas, sin hambre, sin dolor. Te lo aseguro que muy pronto Dios sentará en primera fila a quienes te menospreciaron, para que sean testigos en el momento en el que Él te ponga a volar. Pintarse la cara color esperanza. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz. Maduro, lárgate ya. Maduro, vete ya. Quiero desnudar cabezas despacito, tumbar las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Que me lo entregan sus emociones, que me va a pedir que nunca la abandone, que me tapa esta noche si hace frío, que me va a curar el corazón partido. Ni una sola palabra, ni gestos ni miradas apasionadas, ni resto de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Siendo el trigo y mamón. En la gloria de Dios, el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. En la gloria de Dios vendrá bendición. Estamos de vuelta ahí, las imágenes de este concierto importante, simbólico, con la intención de recaudar millones de dólares. Richard Branson platicó con nosotros en la mañana, pero ha llegado un momento muy importante. Me siento muy honrado, quiero agradecerles a ambos que hayan aceptado esta entrevista. Presidente Iván Duque, Juan Guaidó, reconocido presidente encargado por más de 40 países en el mundo como el presidente encargado de Venezuela, en un día que sin duda alguna trajo muchas sonrisas que se habían borrado durante mucho tiempo.
pero que a mí me sorprende no solo la acción de Colombia, pero también la presencia de Juan Guaidó, porque, y lo pregunto directo, hay acciones del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Maduro, incluso impedimento de salida. ¿No hay un riesgo de que mañana o pasado escuchemos que han detenido a Juan Guaidó? Juan Guaidó es el presidente de Venezuela, Fernando. Y a mí me honra que Juan esté hoy aquí en Colombia, mostrando la hermandad de nuestros pueblos. Su presencia hoy es la demostración que la dictadura no va a poder limitar las libertades y el deseo del pueblo de Venezuela. Y me parece que su presencia hoy también es para que el mundo, en un encuentro de presidentes con el secretario general de la OEA, le dé ese espaldarazo y ese reconocimiento necesario in situ y que esté con nosotros para facilitar el ingreso de la ayuda humanitaria. Y hoy, ante las multitudes, usted vio la reacción, la ciudadanía saludando a su presidente. Hoy estamos complacidos que esté acá y todos los países debemos rodearlo, acompañarlo y lograr rápidamente esa transición institucional en Venezuela. Una sorpresa para todo el mundo, esas fotografías saliendo de qué vehículo era donde venía escondido Juan Guaidó para poder acercarse a la frontera. Eso fue una odisea. Sí, no, sin duda fue una odisea, como lo fueron para los diputados que se acercaron a Táchira, que los golpearon, que les dispararon, como lo fue también para todos los venezolanos que se acercan a la frontera, más de 1 millón de voluntarios, Fernando, una de las causas más nobles, cuando todos los venezolanos hoy tenemos necesidades, todos, medicamentos, pero también sabemos que los más vulnerables hoy, nuestros niños, nuestros adultos mayores, necesitan de esta ayuda. Necesitamos salvar vidas hoy en Venezuela. Así que más de 1 millón de voluntarios están siendo... ¿Ya son más de 1 millón? Más de 1 millón ya de voluntarios. Wow. Seguimos convocando e invitando a que se sumen. El día de mañana en toda Venezuela vamos a tener movilizaciones muy importantes en nuestro país para exigir el ingreso de la ayuda, el cese de la usurpación. En todo el mundo ya hay 200 ciudades en el mundo donde hay un venezolano, habrá una manifestación, un amante de la libertad, un amante de la democracia, sin duda alguna, como lo es hoy Colombia, como lo es Chile, como lo es Paraguay, como son los Estados Unidos, como lo es todo el mundo hoy. Una causa muy justa. ¿Hay peligro en hacer oposición en Venezuela? ¿Hay peligro en el retorno? Siempre lo hay, y lo sabemos. Leopoldo López, todos los voluntarios que están aquí hoy en Venezuela, ejerciendo además labores de voluntariado, como Lester Toledo, como Samuel Olivares, como Gaby Arellano, como tantos otros, hasta de vida, como de Fernando Albán. Ahora, el temor es que sigan muriendo pacientes por falta de diálisis, por ejemplo, o claro, niños desnutridos como en Anzoátegui hace unos días, y por eso es tan importante esta coalición que se ha conformado. Celebramos además la valiente decisión de todos estos países, de Colombia, del presidente Duque, que sin medias tintas, muy claramente lo que sucede en Venezuela, y que Cúcuta sirva además de centro de acopio, creo que además es histórico, luego de 200 años también, que Santander y Bolívar se reunieron en este espacio, lo recordaba, por cierto, hace unos minutos el presidente Piñera. Así que creo que mañana 23 de febrero será un día para recordar cómo pacíficamente los venezolanos, pueblos hermanos, están buscando no solamente su libertad, pero también ayudar profundamente al prójimo. Yo tengo que hacer un reconocimiento aquí, cuando estas entrevistas que tuvimos, que me concedió el presidente Duque, hablamos de Venezuela, y me dijo las cosas claras y lo que pensaba hacer en ese momento en el que era candidato, y lo veo hoy haciendo exactamente lo que me dijo. Yo se lo quiero recordar a la audiencia, porque así como apuntamos a aquellos que cambian sus agendas cuando ya están en el poder, hay que reconocer, usted me lo dijo claro, y es lo que he estado haciendo, incluso el tema de la Corte Penal Internacional. Hoy, Maduro ha mandado cerrar 4 puntos fronterizos ya, hace unos minutos. Delcy Rodríguez lo anuncia. ¿Qué va a pasar si la ayuda humanitaria no logra cruzar, presidente? La desesperación de la dictadura, Fernando, y yo quiero ser muy claro. El pueblo de Venezuela está movilizado en defensa de su libertad. Mañana estoy seguro que será una gran prueba para el pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque va a salir un torrente de ciudadanos a recorrer las calles, y vendrán muchos a los puestos fronterizos, y estoy seguro que aproximarán a los miembros de la Guardia Nacional Venezolana a darles un abrazo y a decirles: déjennos pasar, déjenos entrar las medicinas y los alimentos para nuestros hermanos. Y yo creo que ese torrente de ciudadanos clamando por la libertad le va a hacer un llamado a los militares para que ellos escojan en cuál lado de la historia quieren estar, si en el lado de la tiranía o en el lado de las libertades, si en el lado del sadismo de evitar que llegue la ayuda humanitaria
o del lado de ayudarle a sus hermanos que hoy necesitan esa ayuda humanitaria para sobrevivir. Yo creo que mañana será una gran prueba para el pueblo venezolano en ese sentido. Y usted me decía ahora, las cosas que hablamos hace unos meses, Fernando. Sí. Una oportunidad, yo se lo dije, si tengo el honor de ser el presidente de los colombianos, buscaremos que otros jefes de Estado nos apoyen en la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Hoy está el presidente Sebastián Piñera, el presidente Mario Abdo, el secretario de la OEA, que apoyaron ese ejercicio de denunciar el régimen. Se ha hecho un cerco diplomático sin precedentes en la región, que ha aislado al dictador, que ha logrado que la gran mayoría de países del hemisferio reconozcan a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. Y además se ha hecho con diplomacia, pero con convicciones, con firmeza, con decisión y apelando a la diplomacia y no a la violencia. Y estoy seguro que mañana esa demostración que veremos del pueblo venezolano va a ser para decirle a la Guardia Nacional, por favor, es el momento de unirnos por el bien de Venezuela. Este llamado ha sido sumamente importante desde el inicio. Se ha venido trabajando para que finalmente la Guardia Nacional, los militares apoyen un movimiento de ayuda humanitaria, que incluso, yo a veces lo he mencionado, tal vez lejos del mismo tema político, porque hay muchos de ellos que necesitan esta ayuda humanitaria. Sin embargo, no hemos visto una respuesta contundente de la Fuerza Armada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se ha logrado ese quiebre o tal vez pues conectar con esos necesitados que están también dentro de la Fuerza Armada? Hay varios elementos. El primero es que por fin comunicamos directamente a las Fuerzas Armadas, sin miedo, directamente, sin leer entre líneas. Señores de las Fuerzas Armadas, familia militar, necesitamos de ustedes para ayudar a sus familiares, a sus amigos, a la víctima. Mañana tienen una gran oportunidad para estar del lado correcto de la historia. Es el día de mañana que deben ponerse del lado de la Constitución y el pueblo de Venezuela. En segundo término, Fernando, hay mucha persecución. Nosotros, los líderes civiles, hemos sufrido persecución, tortura, asesinato político, destierros, entre otras cosas. Torturas muy severas. Del lado militar es 3 veces más severo, debo decirlo. Hay 160 oficiales presos solamente del año 2018, hay 27 sargentos en este momento siendo torturados en los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar por manifestar descontento ante lo que está pasando. Hay muchos destellos y el hecho que esté yo hoy en Colombia tampoco es un hecho aislado. Para poder lograr eso, también tiene que ver hoy con las Fuerzas Armadas, tiene que ver con el pueblo bravo de Táchira, que hoy abrió caminos, que hoy abrió senderos para que pudiéramos llegar aquí, como lo va a hacer el día de mañana, sin duda. Los que montan bloqueos hoy están en Miraflores. Los que abren puentes, lo que estamos tratando de trabajar en conjunto con todas las naciones, están en toda Venezuela y en toda la región, que creo que es la clave de este proceso. Y para los militares, que están siendo torturados, hostigados, que les generan miedo, aquí hay un parlamento, aquí hay países amigos, aquí hay un presidente encargado que sí puede proteger al ciudadano con los derechos humanos, con la Constitución, con la ley de garantía y amnistía. Y hemos visto muchos elementos, por ejemplo, Hugo Carvajal, general y diputado que manejó la inteligencia, por ejemplo, de Chávez durante 10 años, claramente reconociendo la Constitución. El general de la aviación también, que reconoció mi presidencia encargándose. Ahí están los destellos. Lamentablemente hay mucho miedo. El mensaje es muy claro. El momento es ahora. Es un momento complicado, no solamente para Venezuela, lo sabemos, pero también para el gobierno del presidente Duque. Estoy hablando del tema del Ejército de Liberación Nacional. Le pregunto, ¿no se le recarga mucha responsabilidad y un alto costo político el estar manejando 2 conflictos, uno interno y el otro con el país vecino? Fernando, cuando uno asume estas tareas, las tiene que asumir con principios y con vocación, y las tiene que asumir sobre la base de hacer lo que es correcto. Y no nos digamos mentiras. Son 2 problemas que tienen la misma cabeza. El ELN ha estado amparado, protegido y recibiendo resguardo y santuario por parte del dictador de Venezuela, el usurpador. Alias Pablito, un criminal de la peor ralea, está protegido por Nicolás Maduro en territorio venezolano. Es parte de sus vínculos con el narcotráfico. Alias Antonio García, inclusive alias Gavino, todos han estado protegidos en ese territorio y muchos de ellos están además participando en actividades como la minería ilegal, que es una fuente de ingreso también de la mafia que rodea al dictador. Entonces, si nosotros queremos en Colombia enfrentar ese problema, desmantelar esa estructura criminal, también es importante que cese la dictadura cómplice de esos grupos
y que tengamos un gobierno que cree en la legalidad, en el Estado de Derecho, que cree en los valores democráticos y que puede trabajar en cooperación con Colombia y con otros países para acabar ese crimen organizado. Si nosotros nos quedamos con el silencio cómplice o con la diplomacia meliflua o de salón, lo único que terminamos es legitimando esa barbarie. Por eso hay que asumir un reto. ¿Y el reto cuál fue? Definir claramente lo que hay en Venezuela, una dictadura. Definir lo que hay en Venezuela, una violación sistemática de los derechos humanos, y por lo tanto había que denunciar ese régimen ante la Corte Penal Internacional. Y por otro lado, apoyarnos en la Carta Democrática Interamericana, en la Organización de Estados Americanos, en el Grupo de Lima, para sacar adelante un cerco diplomático sin precedentes, y lo voy a decir de esta manera, irreversible, Fernando, irreversible. Porque hoy el número de países que han reconocido al presidente Guaidó, a la Asamblea Nacional, estamos diciendo que hay que llamar rápidamente a esa transición democrática, que debe haber una reconstitución del orden y que se necesita además una convocatoria de elecciones libres con plenas garantías. Por eso estamos en el lado correcto de la historia. Voy a marcar una pausa, voy a dejar una pregunta en la mesa, que es la que muchos venezolanos y la comunidad internacional se hace. El presidente Donald Trump ha dicho ya verbalmente que la opción militar está en la mesa. Antes lo decía, todas las opciones están en la mesa, pero ya la última referencia que hizo fue una opción militar está en la mesa. ¿Está dispuesto Colombia a participar de una decisión si se llega a tomar así por parte de los Estados Unidos? ¿Está dispuesto Juan Guaidó a participar de una decisión así si la llega a tomar Estados Unidos? Me responden después de la pausa, ¿les parece? ¿Sí? Hacemos una pausa, entonces regresamos con este programa especial desde Cúcuta en este tan importante día, el previo, la noche previa al intento de cruzar la ayuda humanitaria mañana, aquí en Cúcuta. Continuamos en vivo. Ahora dejé esa pregunta en la mesa pendiente, no se preocupe, va a haber una respuesta, pero quiero dar la bienvenida también por cuestiones de agenda y agradecerles mucho la paciencia al presidente de Chile, Sebastián Piñera, al presidente de Paraguay, Mario Abdo. Bienvenidos, muchas gracias. Buenas noches, presidente. Fernando, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Fernando, presidente, gusto. Gracias. Importantísima la presencia de todos, obviamente, pero el tenerlos aquí le trae una relevancia importantísima al acontecimiento que se lleva a cabo mañana. Hay un statement político con esto importante el día de mañana, mucho más frontal. ¿Por qué han decidido llegar hasta esta frontera para mañana participar de esto? Presidente Piñera. Porque cuando hay momentos estelares de la historia en que se están jugando valores tan importantes como la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos, que en los tiempos modernos no reconocen fronteras, hay que tomar posiciones. Este no es el tiempo para el relativismo moral, para la indiferencia o para la ambigüedad. Estoy aquí, estamos aquí, porque queremos manifestar en forma fuerte y clara nuestro compromiso y nuestro apoyo a la lucha y la causa del pueblo venezolano por recuperar su libertad, su democracia y el respeto a los derechos humanos. Y mañana va a ser un día decisivo. Yo tengo mucha confianza en que mañana va a ser un gran día para la causa del pueblo venezolano y un gran día para la democracia. Y también hemos venido porque hay una crisis humanitaria que nadie puede pretender ignorar, salvo Maduro y su régimen. Hay cientos de miles de vidas en Venezuela que están en riesgo. De hecho, el presidente Juan Guaidó decía que hay 300.000 vidas en riesgo si no entra esta ayuda humanitaria. Y creo que no hay nada más perverso, más cruel, más inhumano que lo que está haciendo el régimen de Maduro. Evitar por la fuerza que entre la ayuda humanitaria que va a salvar vidas de su propio pueblo. Eso es inaceptable y por eso estamos aquí. Muy importante también, y aquí yo hago el reconocimiento, la noticia, si no estoy equivocado, la rompí yo precisamente cuando se rompen relaciones por parte del gobierno del presidente Abdo con el régimen de Maduro. Esto provocó una cascada de países que empezó a replicar la postura de Paraguay. ¿Se imaginaba que iba a iniciar esta reacción el gobierno de Paraguay, su gobierno? Fernando, realmente nosotros lo hicimos por seguir un itinerario de coherencia. Nosotros hemos manifestado públicamente que el proceso electoral
que lo eligió a Maduro como presidente de la República fue ilegítimo. Cuando llegó la fecha donde tenía que asumir la conducción de la nación, no pudimos evitar de tener una posición coherente a lo que habíamos manifestado en su momento, ¿verdad? La oposición paraguaya dijo en su momento, el Paraguay se va a quedar solo en esta decisión. Y como era un alto riesgo, presidente. Y como dijo el presidente Piñera, yo creo que el tiempo, el mundo está cambiando. Y hoy no hay espacio para ser ambiguos cuando se tratan de defensa de valores y de principios. Hoy estamos siendo mucho más rigurosos. El juzgamiento de nuestra conducta está siendo mucho más riguroso en el mundo. Y somos pasajeros. Acá los presidentes somos, en la vida somos pasajeros y en la conducción de nuestros países somos, el tiempo es mucho más corto. Y yo siento que lo que está ocurriendo aquí, hoy en Colombia, en Cúcuta, mañana lo que va a ocurrir, va a cambiar la naturaleza de la diplomacia, donde no solamente vamos a tener una diplomacia que se sustente en intereses, sino que en principios. Y eso va a ser el inicio de una nueva etapa en la postura de los líderes mundiales sobre la defensa de principios. Acá nosotros estamos tomando decisiones defendiendo principios, que no creo que ni un solo ciudadano del mundo pueda negar que esta es la posición correcta. Pero hay que tener el coraje y este es el momento de iniciar un proceso de transformación con respecto a las decisiones que tomamos quienes asumimos estos liderazgos, que son de nuestros pueblos, pero también son de nuestras regiones. Es importante mencionar que, bueno, hay países que siguen reconociendo al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Lo sabemos, que no se han sumado a estos países como Chile, como el Paraguay, que reconocen, más de 40 de ellos, a Juan Guaidó como el presidente encargado. Y hay instancias que aún no han definido una postura concreta. Le estoy hablando del Vaticano, era un tema que estuvimos hablando la semana pasada, y también Naciones Unidas en ese sentido. Y concretamente le pregunto a usted, presidente, porque tendríamos que hablar de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que incluso recibió invitación de parte y parte para visitar Venezuela, de la parte de la oposición, de parte del gobierno. Yo la entrevistaba y le decía, ¿a cuál de las dos va a atender? ¿O va a atender a las dos? Y no atendió a ninguna. ¿Qué le parece el papel que se está haciendo por parte de la expresidenta Bachelet, ahora alta comisionada? Bueno, en el caso de Chile, nosotros entendemos que las relaciones diplomáticas son entre estados. Y por eso nosotros no reconocemos el gobierno ilegítimo de Maduro y sí reconocemos el gobierno democrático de Juan Guaidó. Porque la única autoridad que tiene legitimidad democrática en Venezuela es la Asamblea Nacional. Y fue la Asamblea Nacional la que designó a Juan Guaidó como el presidente encargado. Respecto a la labor que ha hecho Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, yo siento que Naciones Unidas y el Alto Comisionado están en grave deuda, porque ellos saben muy bien cómo se atropellan brutalmente y permanentemente los derechos humanos en Venezuela. Y ellos saben muy bien que tienen una obligación, no una opción, una obligación de velar por el fiel cumplimiento y la defensa de los derechos humanos. Y siento que no lo han hecho como debieran. Espero que rectifiquen, porque lo cierto es que Venezuela está viviendo una tragedia. Venezuela fue un país democrático, próspero, el país más rico de América Latina. Y hoy día se está muriendo literalmente de hambre o por falta de medicamentos. Y eso es causa de un gobierno, no solamente que es una dictadura, sino que se ha transformado en un gobierno corrupto y que le ha provocado un daño inmenso a su gente. Yo le pregunto a Nicolás Maduro, ¿cómo puede ser tan ambicioso de estar dispuesto a provocarle tanto daño durante tanto tiempo a tanta gente de su propio pueblo por aferrarse en forma ilegítima al poder? Es inentendible. Pero al pueblo venezolano yo quiero decirle que no hay dictadura que tenga la fuerza suficiente para detener el espíritu libertario, el coraje, la fuerza con que el pueblo venezolano está clamando y reclamando por la libertad. Y yo creo que mañana vamos a ver un muy buen ejemplo de ello cuando miles y miles de venezolanos, tanto del lado de Venezuela como del lado de Colombia, pidan algo tan de sentido común
como es permitir que entre ayuda humanitaria, medicamentos, alimentos para salvar las vidas de su propio pueblo. Lo que está haciendo el gobierno de Maduro es realmente un reflejo de lo que es ese gobierno, un gobierno dictatorial, corrupto, que está preocupado de sus propios intereses y que se ha olvidado del mandato esencial de un presidente, que es proteger la vida, la integridad y los derechos humanos de sus propios compatriotas. Es también muy importante retomar parte de lo que mencionaba el presidente Abdo. Yo creo que yo he sido un amplio crítico del propio sistema interamericano. El secretario Luis Almagro, que tengo el gusto de conocer, se lo he dicho, cómo enfrentar este tipo de regímenes cuando no son, vaya, procesos democráticos los que van a poder enfrentar este tipo de estructuras de poder, por no decirle regímenes democráticos. Y decía usted, esto va a cambiar la diplomacia internacional. Y por ahí empezar. Debe haber una renovación, no solo de la diplomacia internacional, sino de los mecanismos del sistema interamericano para que esto no vuelva a ocurrir en el continente. ¿Cree que debe ser así? Estoy absolutamente convencido, y lo hemos conversado, sobre llevar un debate con respecto a el compromiso de fortalecer las instituciones, ¿verdad? Nuestras democracias tienen que estar fortalecidas a través de sus instituciones, y tenemos que empezar a identificar cuando nuestras instituciones empiezan a ser vulnerables por los liderazgos coyunturales y momentáneos. Y ahí la comunidad internacional ya tiene que poner un ojo para no permitir que ocurra lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Que son años y años de oscuridad en Venezuela, que a lo mejor ya ante una situación casi de emergencia, la comunidad internacional reacciona. Yo creo que, por eso digo que esto va a cambiar la naturaleza de la política internacional, porque los países tienen que depender cada vez menos de sus presidentes y más de sus instituciones. Y hay que vencer esa cultura patrimonialista que muchas veces caracterizó los liderazgos en Latinoamérica, ¿verdad? Y este es un buen momento para iniciar ese proceso de generar la conciencia sobre la importancia de construir instituciones fuertes. Hoy decíamos en un almuerzo lo que decía el Santander, uno de los padres fundadores de Colombia, decía: la libertad, las armas no van a dar la independencia. Las armas no van a dar la independencia, pero la libertad no van a dar las leyes. Y bueno, esa es las democracias que tenemos que empezar a fortalecer en Latinoamérica. Pues quiero agradecerles a ambos, sé que están muy cansados, ha sido un largo día y mañana será otro. Muchas gracias por su tiempo, su paciencia y por haberme acompañado, presidente Piñera. Muchas gracias. Oiga, que Dios acompañe mañana al pueblo venezolano, que ojalá ilumine a las Fuerzas Armadas para que se pongan del lado correcto de la democracia y no de la dictadura, y que inspire al presidente Juan Guaidó, que tiene un gran liderazgo y una gran misión a cumplir. Gracias, presidente Piñera, presidente. Gracias, Fernando. El presidente Guaidó hoy representa la lucha de millones de venezolanos que han aguantado, que han resistido, lo han hecho con coraje y con valentía, y que esa larga noche oscura está llegando a su fin. Y yo quiero rendir un homenaje al pueblo venezolano, que sienta la solidaridad de este presidente y del pueblo paraguayo, y que Dios proteja y bendiga a Venezuela. Oye, ahí, a los venezolanos hay un dicho que dice: nunca la noche está más oscura que justo antes de amanecer. Yo espero que mañana amanezca la libertad y la democracia en Venezuela. Pues estaremos siendo testigos y acompañándolos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando. A una pausa, regreso, ya viene de nueva cuenta el presidente Duque y Juan Guaidó acompañados. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Fernando. Estamos de vuelta. Igual la pregunta se quedó ahí, presidente Duque. No la voy a pasar por alto. ¿Hasta dónde estaría dispuesto? Me decía el presidente Piñera, tiene razón. Una decisión así tendría que tomarse a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero
podemos ver un escenario de una decisión unilateral. Lo hemos visto en otras ocasiones. Fernando, yo quisiera decir algo. Y yo quiero devolverme 7 u 8 meses atrás, cuando hablamos tú y yo en Bogotá. Yo te decía, lo que se necesita para enfrentar la dictadura es no caer en el discurso belicista que muchas veces lo utiliza la propia dictadura para legitimar su posición. Y yo hablé del cerco diplomático. Sí. Y muchas personas me miraban con escepticismo, ¿eso qué es? Hoy, 7 meses después, nos hemos dado cuenta que el cerco diplomático como herramienta ha legitimado al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que la gran mayoría de países del hemisferio reconocemos al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional. La gran mayoría de países de la Unión Europea lo reconocen a él y reconocen a la Asamblea. Y el dictador quedó aislado. Quedó reducido a una minoría de países que además muchos de ellos son además nugatorios de la democracia, defendiéndolo. Y eso demuestra que el poder de las ideas y la diplomacia está triunfando. Entonces tú me vas a preguntar, ¿qué sigue después? Yo creo que lo que sigue es lo que ya estamos viendo. Y es que los propios líderes al interior de las fuerzas militares de Venezuela se están haciendo la pregunta, ¿dónde está el lado correcto de la historia? Y en esa pregunta están diciendo, queremos estar al lado de la Constitución, al lado de la Asamblea y al lado del presidente Guaidó. Y estamos viendo además mañana algo que puede ser trascendental. Cuando vengan los ciudadanos de Venezuela hacia el puesto fronterizo, tranquilamente, pacíficamente, pero con el ímpetu de ayudar a sus hermanos, y le digan a los militares, déjennos pasar, que queremos llevarle comida a los que se están muriendo de hambre. Esa sola invitación es para que los militares de Venezuela realmente se pongan la mano en el corazón y digan, yo no puedo obstaculizar la ayuda humanitaria para mis hermanos porque eso sería un crimen de lesa humanidad. Sigan. Y eso puede activar lo que es una reacción de un pueblo sin tener que acudir a ningún tipo de discurso belicista, y yo creo que estamos ante un hecho de esa naturaleza. Muy interesante. Bueno, usted y yo hablamos mucho de la justicia transicional con el tema de las FARC y me definía usted su postura de todas las tuercas que había que apretar para que fuera funcional, etcétera. Y hablaba yo con Juan en la primera entrevista acerca de la salida de Maduro. Si implica la salida de Maduro su impunidad, estarían dispuestas. Ahora la vuelvo a hacer porque estamos aquí y creo que hay mayor conexión al presentarla de esta forma. Basado en una justicia transicional, ¿ves a Venezuela ir hacia allá, hacia una justicia transicional en algún momento? Sí, nosotros vemos a Venezuela yendo hacia la estabilidad y gobernabilidad. ¿Para qué? Para atender las sentidas necesidades de nuestra gente el día de hoy. Para que haya gobernabilidad y estabilidad debe haber un pacto profundo entre todos los sectores políticos del país, todos los sectores políticos del país, incluidos militares, por cierto. ¿Para qué? Para poder atender la crisis que vive nuestro país, para poder establecer relaciones con países vecinos, para poder atender, por ejemplo, la crisis con respecto a irregulares en territorio venezolano, como el ELN, que se lleva nuestro oro, lo vende en Colombia, hace atentados como, por ejemplo, lo que pasó aquí hace un mes y algunos días, lo cual, de nuevo, damos nuestro sentido pésame a todos nuestros hermanos colombianos. No debe seguir repitiendo esto. ¿Por qué traigo esto a colación, Fernando? Porque de cara al cese de la usurpación, ¿qué significa para nosotros gobierno de transición? De transición, claro. Precisamente generar las condiciones que permitan para nosotros reinstitucionalizar y tener una elección realmente libre. ¿Qué implica esto? No podemos hablar de impunidad porque, por ejemplo, delitos de lesa humanidad no aplican estos elementos ahora. Todo lo que debamos hacer como venezolanos, como nación soberana, para lograr estos objetivos, todo está en la mesa. Yo lo decía también desde muy temprano en el año. Estamos dispuestos a hablar con funcionarios militares y civiles, chavistas y exchavistas, para lograr nosotros esa transición que nos lleve a la democracia. El caso Maduro, bueno, se evaluará en su momento. Ahora, hay muchos incluso países ofreciendo refugio, una salida a cada uno de estos personajes. Así poníamos al entorno, ¿no? Al entorno incluso. Claro. Poníamos el ejemplo, por ejemplo, de Hugo Carvajal, general y diputado. Que hizo titulares ayer por todos lados. Sin duda, a los generales. Así que creo que hay incluso un miedo en las Fuerzas Armadas que estemos dispuestos o no a perdonar. Creo que se han dado elementos muy claros. Y no es un tema de perdón, por cierto. Es un tema del rol, incluso, de todas estas personas de cara a la reconstrucción de Venezuela. Muy interesante. Déjeme plantearlo ahora de la experiencia que tiene el presidente Duque con esta justicia transicional que hereda, ¿no? Y la aplicación de la misma, y la JEP y todo esto. Si tuviera que asesorar, por decirlo así, un tema de justicia transicional en Venezuela,
¿cómo la haría? Yo diría lo siguiente, Fernando. Primero, uno en la vida tiene que ser coherente, tiene que ser congruente. Yo fui senador 3 años y 8 meses y yo denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Me acompañaron con su firma 76 senadores de Colombia y más de 50 congresistas de Chile, con el apoyo del hoy senador Felipe Cast, y lo hicimos porque la evidencia habla por sí sola. Después nos acompañó el secretario general Almagro con una denuncia profunda y detallada. Y hoy tenemos al presidente Piñera, al presidente Abdo, al presidente Macri, al presidente Vizcarra, al presidente Alvarado, al presidente Macron, al primer ministro Trudeau y por supuesto mi persona denunciando a ese dictador ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué espero yo? Que la justicia llegue porque son crímenes de lesa humanidad. Yo espero que esa investigación se haga frente a Nicolás Maduro y espero que algún día se haga justicia. Esa es mi opinión. Pero yo respeto, por supuesto, las decisiones que el presidente de Venezuela deba tomar al interior de su país para generar esa transición institucional y la recuperación de la democracia. Ciertamente también lo dice él, los criminales de lesa humanidad no pueden beneficiarse de impunidad. Y esa es una decisión que la deberá tomar él con la Asamblea Nacional y con las instituciones de su país. Pero en lo que a mí respecta, yo debo ser coherente y congruente con lo que he hecho denunciando la dictadura ante la Corte Penal Internacional. Y lo mismo que a mí me impresiona cómo ves de claro desde la campaña hasta el día de hoy, presidente Duque, se lo tengo que decir porque haga de cuenta que lo estoy oyendo. Yo se lo dije, ¿se acuerda? No, usted me lo dijo. Usted me preguntó a mí, pero usted... Pero no, y es verdad, yo se lo pregunté. Me lo dijo, Fernando me lo dijo, presidente Guaidó, me dijo, pero usted va a llegar a la presidencia y va a seguir con esa denuncia. Le dije, sí, voy a seguir, pero además voy a buscar el apoyo de otros jefes de Estado. Y me dijo, primero fue Macri, que yo le pregunté primero. No, yo creo que Macri sería uno de los primeros. Pero ya lo ha hecho y no nada más Macri, son un montón. Claro, y se ha hecho con coherencia y con congruencia, porque es que lo que ha vivido Venezuela es un atropello sistemático, la ruina de las instituciones, la destrucción de la prensa libre. CNN fue sacado de circulación en territorio venezolano. Y aún así somos tendencia en este momento, reprimiendo la prensa libre. Y voy a decir una cosa aún todavía más dramática. Las persecuciones que se han hecho a la oposición y a los opositores, la destrucción de todo el aparato institucional y a eso llevarlo a los crímenes sistemáticos que se han perpetrado en las calles de Venezuela. Por eso creo yo que se debe hacer justicia y por eso tuve la coherencia y la congruencia de denunciar al dictador ante la Corte Penal Internacional. Sí, logró el acompañamiento. Voy a hacer pausa. Regreso con un tema muy importante, amnistía. Pero yo le agrego aquí un pequeño ingrediente, garantía. Porque si bien es cierto que yo no dudo que haya quienes digan, me voy a acoger esta amnistía que me han ofrecido, pero ¿quién me da la garantía dentro del territorio venezolano? Yo decido colaborar, pero me van a perseguir. ¿Qué garantía? ¿De dónde saca la garantía ese soldado, ese miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Se pudiera dar garantía por parte de un gobierno como el del presidente Duque para quienes decidan hacer eso? ¿Hay alguna forma de proteger, algún mecanismo para que yo diga, me siento seguro de acogerme a la amnistía y que después no haya una consecuencia ni conmigo ni con mi familia? Lo hablamos, ¿les parece? Y cerramos con eso. ¿Sí? Perfecto. Hacemos pausa entonces y ya regreso en este programa especial de conclusiones. Estamos de vuelta. El presidente Iván Duque, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 40 países, y les hablaba de la amnistía, una amnistía que ha ofrecido precisamente Juan Guaidó, pero yo les decía, falta el ingrediente de la garantía, ¿no? ¿Cómo puedo saber que voy a estar protegido, mi entorno, mi familia, si yo decido dar ese paso en el llamado precisamente a colaborar? Sí, todo esto surge de lo siguiente. Maduro hoy no protege a nadie, ni del hambre, ni de la persecución, ni de la falta de medicamentos, y por cierto, tampoco son inversionistas. Por cierto, cuando el país se contrajo 53 puntos del PIB, cuando tenemos 2% de inflación. Hablando de sus acreedores, que hace ver que están con él, pero no es tal cosa. Esto parte de esto, ¿por qué? Porque lo que protege es la Constitución, el respeto a los derechos humanos, es la observancia del Estado de Derecho, hoy lamentablemente perdido en Venezuela. Cuando hablamos de amnistía y garantía, son todos estos funcionarios que sienten miedo por ser perseguidos, por ser enjuiciados, porque lo decía además Nelson Martínez, un nombre, ministro de Petróleo, incluso de Maduro, hoy asesinado de manera indirecta por estar preso, por ejemplo. Luis Ortega Díaz, exilada. Hugo Carvajal, el general de división de la Fuerza Aérea, por ejemplo, no protegen a nadie, ni siquiera por cooperar
con su régimen. Ni siquiera por eso. Entonces, ¿cuál es el llamado aquí? Vénganse para acá. Escuchen al pueblo de Venezuela que quiere cambio. Atiendan la exigencia de la Constitución. Estamos hablando a todos los funcionarios, a todos sin distingo. Cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. ¿Qué significa cese de usurpación? Cese del hambre. Gobierno de transición, que nosotros podemos estabilizar rápidamente y generar gobernabilidad en nuestro país. ¿Qué significa elecciones libres? Democracia para siempre en Venezuela. La democracia siempre está en juego. Hay que respetar las reglas de juego, los contrapesos institucionales, los ciudadanos en su rol también empoderados en la toma de decisiones. Así que para nosotros amnistía y garantía, Fernando, es la protección que brinda la recuperación del Estado de Derecho y decir a esos militares que les hacen ver el coco, como decimos en Venezuela, que tienen una oportunidad de hacer lo correcto, que sí podemos nosotros salvaguardar los intereses de una nación y de ustedes incorporados a la reconstrucción de Venezuela. ¿Para qué? Para generar soberanía, por ejemplo, en nuestro país, que no la tenemos hoy en el sur de Venezuela cuando el ELN asesina y masacra a nuestros aborígenes, a nuestros ancestros y a los muchachos de las Fuerzas Armadas. Vemos cómo repercuten nuestros hermanos países. Así que una gran oportunidad, no solamente porque tengan que ser perdonados, no lo tienen que ser la mayoría. ¿Quieren garantías para actuar? Las tienen también, pero sobre todo por su rol en la reconstrucción de Venezuela. Cuando lo hablo, sí lo hablo directamente a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Le voy a hacer una pregunta, no lo quiero comprometer, presidente Duque, pero puede ser una opción. ¿Habrá altos mandos militares en algún momento posiblemente que decidan, yo me voy a salir de esto y me quiero ir del lado de la propuesta de Guaidó? Si ellos buscan en esta garantía decirle, presidente Duque, quiero ir a Colombia porque temo por mi seguridad y la de mi familia, ¿Colombia está dispuesto a acoger a estos altos mandos No de edad? lo dudaría. No lo dudaría. No lo dudaría y lo haría además trabajando de la mano con el presidente Guaidó. Todo lo que nosotros podamos hacer para ayudar a esta transición institucional, a la recuperación del orden, a la recuperación de la democracia. Y si hay personas que se sienten perseguidas, intimidadas y quieren estar en el lado correcto de la historia, aquí estaremos también dispuestos a ayudar al hermano pueblo de Venezuela. Ahora, ya nos queda muy poco tiempo y tocábamos algo en el corte comercial y no sé si quieran ahondar un poco más. Logró llevar todo esto a la Corte Penal Internacional, lo logró, como me lo dijo, como lo había prometido, con todos estos países de acompañamiento. ¿Hay algo que está atorando el tema en la Corte Penal Internacional? Bueno, el reto que tiene en este momento la Corte es un reto grande, Fernando, porque la Corte tiene poco más de 20 años de existencia y la Corte, la gran mayoría de sus casos han estado concentrados en África. Y aquí tenemos un caso con la evidencia a flor. Una dictadura que aniquiló todos los poderes, que le quita el concepto de supletoriedad, es decir, la Corte puede actuar de inmediato y puede hacerlo además sobre la evidencia ostensible de violación sistemática de los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma. Entonces yo espero que eso acelere las investigaciones y creo además que una sanción ejemplarizante es fundamental, no solamente para que nunca más volvamos a ver dictaduras en América Latina, sino para que el mundo entero entienda que tenemos que hacer todo lo posible por cumplir esos preceptos del Estatuto de Roma para que nunca queden en la impunidad crímenes tan graves como los que ha venido cometiendo sistemáticamente la dictadura de Venezuela. Me queda poco tiempo, les quiero ceder la palabra porque muchas personas nos están viendo en Colombia, en Venezuela y ahora sí que esperan instrucción, diría yo, sí, como la Fuerza Armada, esperan instrucción de qué hacer mañana y qué esperar. ¿Quién quiera iniciar? Mañana 23 de febrero en toda Venezuela, en todos los estados, a pesar de que por supuesto en la frontera están movilizados los voluntarios, están movilizados los diputados, están movilizados los dirigentes políticos del país, pero en toda Venezuela traemos grandes movilizaciones para exigir el ingreso de la ayuda humanitaria, además que dé paso al cese de la usurpación y la libertad en definitiva de nuestro país. Vivimos un momento sin duda histórico, estelar, y es necesario salvar vidas en nuestro país. Agradecemos profundamente a toda la coalición humanitaria, profundamente a Cúcuta y por supuesto toda Colombia, el presidente Duque por este esfuerzo, por haber sido el primer centro sin dudar en instalar este centro de acopio. Fernando, y el llamado a Venezuela. Venezuela, tenemos un reto histórico, hemos resistido, sobrevivido a todo este proceso y llegó el momento entonces de empujar hasta nuestra libertad, que además sabemos que hemos dado pasos, construido capacidades, movilizado, construido mayoría, protestado, vuelto a protestar, votado, no votado, y hoy Maduro está claramente señalado como un dictador. Así que hoy tenemos una gran oportunidad y seguimos construyendo capacidades.
para no solamente el cese de la usurpación, sino tener una patria, un país realmente próspero de nuevo. Yo lo que quisiera decir, presidente Guaidó, gracias por estar acá. Gracias de verdad por su valentía. Gracias, presidente. Como decimos en Colombia, por su berraquera. Porque lo que usted ha hecho el día de hoy es la demostración clara que están por encima las libertades y la democracia a las amenazas de la dictadura. Y quiero decir algo también, Fernando, y es que Colombia se ha convertido en un país que ofrece su territorio para una acción humanitaria multilateral y de varios países. Estamos recibiendo, acopiando, facilitando en la logística, y algo que quiero destacar es que mañana los voluntarios venezolanos van a hacer esa aproximación para llevar la ayuda humanitaria a su país, pero también quiero destacar a esos hermanos venezolanos que van a llegar a los puntos de frontera a convencer con paz, con argumentos, a esa Guardia Nacional para que se sitúe del lado correcto de la historia, que es el lado de la democracia y no el de la tiranía, y podamos ver mañana cómo ingresa esa ayuda humanitaria a la hermana República de Venezuela. Muchísimas gracias. Mil gracias. Un placer, Fernando, un gran placer. Muchas gracias. Al contrario. Yo le digo para la audiencia venezolana, que está muy sensible, yo le digo Juan Guaidó porque tuve el gusto de conocer a Juan Guaidó 2014. En la protesta, en la huelga de hambre. Protestas, en la huelga de hambre, así que Sí. para mí... En tantas luchas. Sí. Ahí estuvimos, ¿no? Zapateando las calles. Sí. Bueno, me tengo que despedir. Muchísimas gracias a ambos, de verdad. Y gracias a mis compañeros allá en Atlanta, gracias a todos los que están aquí también del equipo de producción de Conclusiones. Nos vemos mañana, hacemos cobertura especial de lo que ocurra y el acompañamiento, obviamente.